Desde la clase pasada estábamos platicando un poquito sobre cuando se unen un átomo con otro átomo, se generan iones, diferencias de cargas y que cuando un átomo se une con otro átomo se generan moléculas, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a enfocarnos a platicar de las moléculas un poquito más sencillas y poco a poco cómo van a ir formando los carbohidratos, los lípidos, etcétera, ¿no? Entonces, si alcanzamos a definir un poquito sobre lo que son las biomoléculas. O sea, hay moléculas que son inorgánicas, que están presentes pues, en todo lo inorgánico, pero cuando hablamos de biomoléculas, pues se tratan de átomos que se unen entre átomos, formando pues estas moléculas, y estas moléculas forman parte de la vida. Dijimos que había inorgánicas y orgánicas. Hablando de las inorgánicas, pues la más común o la que está más presente es el agua, iones como el sodio, el magnesio, entre otros. Y cuando hablamos de moléculas orgánicas, vamos a hablar del CHOMS. Y aquí lo estamos viendo, el CHOMS. Entonces, no sé si han escuchado sobre los carbohidratos, ¿no? Carbohidratos pues se refiere a hidrocarburos. Y los hidrocarburos son las biomoléculas más sencillas que existen o que nosotros conocemos. Están compuestas solamente de iones de hidrógeno y iones de carbohidrato, perdón, de carbono. Y conforme se le van agregando un poquito más de elementos, pues la molécula se va haciendo un poquito más compleja y por lo tanto pues también sus funciones. Entonces vamos a empezar por lo sencillo, por los carbohidratos. La, Entre las primeras clases yo les estaba platicando que la NASA cuando busca vida en otros planetas busca dos cosas, agua y carbono. O sea, si no hay carbono en un planeta, nosotros como humanos pues no podemos visualizar la vida que no sea a base de carbono, porque pues somos a base de carbono. Entonces, esto es porque, como lo están viendo aquí en la imagen, el carbono tiene la capacidad de tomar como diferentes formas. El carbono tiene 4 electrones de valencia, es decir, uno a cada lado y uno en cada polo, o sea, así como norte, sur, este, oeste. Y esto genera que tenga o pueda generar muchas formas. Aquí lo menciona que pueda adquirir diferentes estructuras y los podemos ver lineales, como lo están viendo aquí, cíclicos o aromáticos cuando es así como en anillo o encerrado, o ramificado. Entonces aquí cada carbono que ustedes están viendo tiene la posibilidad de interactuar con cuatro o bueno, con dos carbonos más. Bueno, dependiendo, ¿no? Les digo dependiendo porque, por ejemplo, este de aquí ya tiene dos espacios. Le quedan estos dos de aquí. Este de aquí tiene tres espacios. Y todos estos cíclicos tienen pues dos espacios extra. Serían por aquí, por aquí. Este carbono aquí pues tiene casi todos sus ocupados, nomás le queda este, etcétera, ¿no? Pero el caso es que gracias a que los carbonos tienen 4 electrones de valencia, pues pueden interactuar de muchas maneras con otros elementos y generar pues diferentes estructuras. Y a final de cuentas, pues estas estructuras formadas a base de carbono son las que generan los carbohidratos, las proteínas, las grasas, etcétera. Y bueno, vamos a nombrar primero pues a los hidrocarburos, que son las biomoléculas más simples. Dice, es el grupo más simple de todas las biomoléculas orgánicas. A lo mejor les suena hidrocarburo. Hidrocarburo lo escuchamos mucho cuando queremos hablar de combustibles fósiles, es decir, pues del petróleo, de la gasolina, etcétera. Y pues a final de cuentas el petróleo eh, en algún punto fue parte de vida, o sea, básicamente son fósiles de dinosaurios o de vida prehistórica que fue como aplastada o presionada por muchos kilogramos de tierra y hacen que los carbonos o las moléculas de carbono se unan bastante, generen como enlaces triples y se genera pues ya el petróleo.
El caso es que los hidrocarburos, pues lo escuchamos mucho cuando hablamos, por ejemplo, de gasolina. El propanol, el hexanol, el etanol, etcétera. Entonces, acuérdense que hidrocarburos, por la misma palabra como lo dice, hidro de hidrógeno, carburo pues de carbono, simplemente vamos a ver carbonos e hidrógenos. Entonces, aquí vemos este que es un solo carbono y todos están completos con sus hidrógenos. Este tiene dos carbonos igual completo. Y estos que estamos viendo son pues hidrocarburos de tipo lineal, pero también existen hidrocarburos de tipo aromático o de tipo cíclico, así encerraditos. Entonces aquí dice CH2, refiriéndose a que este carbono tiene comprometido aquí un electrón de valencia, aquí el segundo electrón de valencia, y aquí se pueden imaginar pues que están otros electrones de valencia con un hidrógeno cada uno, pero está representado como pues CH2. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Bueno, eh, se van a dar cuenta que todas las moléculas tienen nombre: metano, etano, hexano, ciclohexano. Y estos son muy fáciles de nombrar. Ahorita lo platicamos un poquito más adelante. Uy, pero aquí les traigo una pregunta. La clase pasada estábamos hablando sobre polaridad. Polaridad. Acuérdense que una molécula polar es cuando tiene una distribución asimétrica de cargas. Y una molécula apolar o no polar es cuando toda la distribución de sus cargas son iguales. Entonces, viendo estos hidrocarburos en la imagen, ¿cómo se imaginan que es este tipo de biomolécula? ¿Polar o no polar? No serían polares. Polares, ¿por qué lo dices? No alcanzo a ver quién... Mm, Pues yo sabiendo un poco, no solo que no tienen ya espacio para que se van a conectar, y los dos polares lo que sí tienen espacio, Ok. No va por ahí. ¿no? Ah, bueno, perdona. No te disculpes. Al contrario, gracias por compartir tu idea. A ver, Ferrer. Según yo, son apolares porque tienen la misma electronegatividad y se desplazan. Ok. Muy bien. Son no polares, como lo menciona Ferrer. Y la explicación, ahí les va. Acuérdense que el hidrógeno tiene un electrón. El carbono tiene cuatro electrones. Digamos que aquí tiene uno, aquí tiene otro y aquí tiene otro. Bueno, a lo mejor lo voy a dibujar en diferentes posiciones. Acuérdense que se tienen que llenar 8 espacios. Entonces digamos que aquí tiene un electrón, aquí tiene otro electrón, aquí tiene otro electrón y aquí tiene otro electrón. Y el hidrógeno está donando su electrón, entonces digamos lo que está en cada uno de estos espacios. Entonces, si contamos todas estas de aquí, van a ser 8 electrones y su órbita está completa, lo que quiere decir que el metano es una molécula pues ya completa o ya estable en ese sentido. Pero estamos viendo que cuando un hidrógeno dona su electrón, va a quedar una carga positiva porque está regalando su electrón, su carga negativa. Entonces queda carga positiva, carga positiva, carga positiva y carga positiva. En todo su alrededor estamos observando cargas positivas. Y va a pasar lo mismo con estos. Entonces me pueden decir de que, pues aquí quedan espacios, pero estos espacios pues no cuentan. Igual aquí, todos los hidrógenos están donando sus cargas y pues quedan cargas positivas por todos lados. Entonces es una distribución igual, no hay una diferencia, no hay un polo A ni un polo B, no hay un polo positivo ni un polo negativo. Entonces tendrían que ser moléculas apolares. Iba a escribirlo, pero pues apolares. Está difícil escribir con el mouse.
Sí, precisamente porque están donando sus electrones todos los hidrógenos. Y pues como están tupiendo a toda la línea o todo el espacio de la molécula, pues serían moléculas no polares. ¿Sí me explico? Probablemente en el examen les ponga algunos tipos de preguntas de ese estilo. Entonces, sí me gustaría que si tienen duda o algo, pues que lo aclaramos de una vez. Si no, pues continuamos. Ok. ¿Alguien levantó la mano? Melanie, dime. Profe, entonces cuando donan todas las moléculas o algo así, comentó, son no polares, ¿no? Otra vez. ¿Cómo era? Ok. Aquí, por ejemplo. Cuando, lo escucho. Ok. Aquí, por ejemplo, todas las moléculas, perdón, todos los átomos que están alrededor de la molécula están donando su electrón. O sea, no están aceptando electrón, simplemente lo están donando. Entonces, cuando donan electrones, acuérdense que se generan cargas positivas. Y las cargas negativas están justo en el centro. O sea, están como aquí. Bueno, voy a cambiar de color. Digamos que lo amarillo sería la carga negativa y estaría distribuyéndose así la carga negativa. Todos al centro. ¿Por qué digo que aquí está la carga negativa? Porque los electrones están aquí. Fíjense cómo aquí les dibujé los electrones. Los electrones están como al centro. ¿Por qué? Porque el carbono en este caso es la molécula más electronegativa, es la más fuerte. Y imaginemos que el color rojo es la carga positiva, entonces la carga positiva está yendo así. Entonces toda la molécula se está rodeando de una carga positiva. También vamos a ver carga positiva aquí, 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 aquí y aquí. Pero alrededor de la molécula es pura carga positiva. No hay un polo positivo ni un polo negativo. Entonces, eso significa que es una molécula con una distribución simétrica de cargas. ¿Sí me explico? Entonces sería no polar. Por ejemplo, si fuera un alcohol, aquí el alcohol se ve así, o H, entonces digamos que la distribución de cargas iría así. Y la negativa, que le habíamos puesto amarilla, iría así. Entonces fíjense cómo aquí en el alcohol es una molécula polar, porque tenemos dos polos. Todo esto que representaría lo negativo y esto representaría lo positivo. O sea, generan dos polos. ¿Sí me explico? Esta de aquí quedaría igual. Quedaría con toda su carga negativa de esta forma. Digo positiva de esta forma. Y la negativa quedaría al centro. Entonces sería también una molécula no polar. ¿Sí me expliqué? ¿O alguna duda, algún comentario? Todos los hidrocarburos son apolares. Todos los hidrocarburos son apolares, así es. Por la característica esta se dice que son moléculas saturadas porque están saturados de hidrógenos. O sea, todas están llenas. Bueno, A lo que estoy entendiendo, un hidrocarburo es apolar, ajá. porque como ya está cubriendo el total de cargas negativas que pueden dar, Ujú. ya no tiene el polo como para combinarse con otro, ¿no? Ajá, así es. Sí, muy bien. Ahorita alguien preguntó, aparte de Jorge Macías y Ferrer, fue una muchacha, creo que Melanie, si mal no me equivoco. Sí, profe, fue Melanie. Ah, ok, gracias. ¿Alguien levantó la mano?
Sí, profe, yo. El dipolo, ¿cómo entraría aquí? ¿O nada más es en organismos naturales? No, el dipolos sí entra también sí puede entrar aquí. Pero, bueno, en hidrocarburos no. Porque haz de cuenta que los electrones van a estar, o sea, los electrones van a estar vibrando, pero a este nivel. O sea, sería muy raro que un electrón se venga para acá. O sea, como aquí está la parte más electronegativa por el carbono. O sea, el carbono tiene 8 electrones y el hidrógeno tiene un electrón. Entonces, quien jala todo, pues va a ser el carbono. Entonces, sería muy raro que un electrón se viniera para acá. A menos de que aquí hubiera, o por otro lado hubiera un átomo más electronegativo que pudiera distribuir a lo mejor un electrón. Si se pudiera, pero estaría difícil. De que se puede, se puede. Todo se puede. Pero ¿quién preguntó? Porque aquí levantó la mano y dicen yo. Y yo así como que no les veo la cara. No sé todavía. Lo pregunto para anotarlos como participación. O sea, yo anoto participaciones, tanto preguntas como aportaciones. Fui yo, profe José Andrés. Gracias. Ah, ok. Sí, me da risa porque me dicen yo, pero yo no sé quién es yo. Bueno, el caso es que fíjense cómo las moléculas tienen sus nombres. Hexano, metano, etano, ciclohexano, bla, bla, ¿no? ¿Cómo los vamos a nombrar? La verdad es que está fácil. Dice, para nombrar y especificar el número de átomos de carbono en los hidrocarburos, ¿no? En los compuestos orgánicos se utilizan prefijos, es decir, prefijos es como sílabas o palabritas que vienen antes de la palabra o que se ponen al principio de la palabra. Entonces vemos met, et, prop, but, pen, ex, bla, bla, que significan números, fíjense. El met significa 1, el et 2, el oc 8. Y esto lo vamos a utilizar para nombrar el número de carbonos. Fíjense acá, met, metano, hablamos de un carbono. Es un hidrocarburo compuesto pues solamente por un carbono. Hexano, hex significa 6, entonces es una molécula de 6 carbonos. Y fíjense acá cómo se le agrega un ciclo antes. Ciclo hexano, el ciclo se refiere a que es una molécula cíclica, entonces, y el hex pues de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues ya nomás nos queda el ano. Ahorita les platico qué significa el ano. Pero el prefijo lo vamos a utilizar nomás para nombrar el número de carbonos. Y luego tenemos que los carbohidratos, mande, solo llega hasta el 10. No, puedes, o sea, sí hay carbonos muy largos, pero para que se den una idea. Oiga, ¿se puede Mande. regresar un poquito para terminar la tabla? Ah, ok. Sí, claro. Igual acuérdense que todo esto lo tienen ustedes disponible ya para que la descarguen. Pero bueno, igual no tengo problema en devolverme. Sí, la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo se nombran, pero No, ya estoy, gracias. ah, decimo primero, pero no iba a decirlo. No. El caso es que sí se puede. No recuerdo exactamente las palabras, la palabra o el prefijo para nombrar no sé, el 23 o algo así, pero sí se puede. Ana Castro. ¿De qué idioma vienen estos prefijos? No sé, me imagino que algún latino o algo así. Bueno, el caso es que el prefijo es para nombrar el número de carbonos y luego si se fijaron teníamos pues el metano, el etano. La terminación ano, eno e ino se refiere al tipo de enlace covalente que estamos observando. Acuérdense que el enlace covalente viene siendo cuando dos átomos comparten electrones en la misma órbita. Entonces,
Los alcanos, los alquenos y los alquinos son grupos funcionales de moléculas alifáticas. Alifáticas se refiere, aquí se los puse, que son cadenas abiertas, déjenme quito de aquí, son cadenas abiertas que no forman anillos. O sea, el ciclohexano, por ejemplo, no es una molécula alifática, es decir, no es una molécula abierta, porque es un ciclo, no es un anillo. Entonces, esto es porque en el caso de las moléculas alifáticas vamos a poder observar tres niveles que aquí están expuestos, ¿no? Alcano, alqueno y alquino, que significan enlaces covalentes simples con los alcanos, enlaces covalentes dobles con los alquenos y enlaces covalentes triples con los alquinos, así de fácil. Dice, en el caso de los hidrocarburos se caracterizan por solo contener átomos de carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a hablar de alcanos cuando sean hidrocarburos saturados. Por saturados nos referimos a que en toda su porción, pues vamos a ver todos los electrones de valencia libres que tengan el carbono van a estar presentes los hidrógenos. Entonces, los alcanos se van a nombrar con su prefijo según el número de carbonos más la terminación ano, que eran los que estamos viendo ahorita. Los alquenos pasa lo mismo, pero fíjense aquí la diferencia. Aquí estamos viendo que hay un doble enlace covalente entre los carbonos. Entonces, a este tipo de hidrocarburos se llaman insaturados, porque de cierta forma el carbono no está saturado con hidrógenos, sino que está saturado está insaturado, así se les dice. Por eso cuando escuchen las grasas saturadas o insaturadas, se refieren a que cuando son insaturados es que significa que tienen dobles enlaces en su estructura química. Entonces, las grasas insaturadas son más dañinas para nosotros, porque para nosotros degradar esa grasa insaturada, pues necesitamos más energía para romper este tipo de enlaces. Entonces, las grasas saturadas son las más sanas. Bueno, el caso es que en el caso de los de los hidrocarburos, vamos a nombrar alquenos cuando observamos un doble enlace de esta forma. Y aquí lo que estamos viendo es la distribución de los electrones. Digamos que aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Así, ¿no? O sea, los 8 electrones de este serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Son 4 electrones de valencia, perdón. Entonces serían 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ya. Y los otros dos pues estarían en la primera órbita del carbono, pero pues esos no se visualizan aquí. Entonces dice las cadenas alifáticas de carbono que pueden presentar 1, 2 o más dobles enlaces. Es decir, si tenemos una cadena de 6 carbonos o de 10 carbonos y solamente se ocupa un doble enlace para nombrarlo alqueno. O sea, no, por ejemplo en la imagen de aquí, este se llama hexano porque en todos sus enlaces son simples. Pero con uno solo que fuera doble, digamos que este de aquí sería doble, ya no tuviéramos este hidrógeno, solamente, nomás se perdería un hidrógeno, perdón. Se perdería un hidrógeno, quedarían así, 2 hidrógenos y un doble enlace. Este ya no sería hexano, se nombraría hexeno. De la misma forma si tuviera todos sus dobles enlaces aquí. O sea, con solamente que tenga un doble enlace, ya se le nombra hexeno. ¿Sale? Bueno, esos son los alquenos. Dice, dobles enlaces son consecuencia de la pérdida de hidrógenos y para equilibrar se establecen dobles enlaces entre los carbonos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un alcano, es decir, una molécula saturada, y luego llega una molécula que es más electronegativa y le roba 2 hidrógenos o le roba un hidrógeno, para
para establecerse o para equilibrarse la molécula va a generar un doble enlace. Entonces, eso es lo que pasa. Así se forman los alquenos. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Y por último tenemos los alquinos, que es lo mismo pero con un triple enlace. Entonces aquí dice también llamado hidrocarburo insaturado, o sea, también es insaturado por la misma teoría que les estaba comentando ahorita. No se consideran moléculas saturadas porque los electrones pues están como, como respondiendo a una falta de hidrógenos, o sea, están respondiendo a una falta de poderse equilibrar y se generan estos triples enlaces. Entonces, obviamente, pues este tipo de moléculas son más difíciles de romper debido a que hay más energía o se necesita más energía para romper aquí. Bueno, entonces también los vamos a poder observar en cadenas alifáticas, es decir, cadenas abiertas, que pueden presentar uno, dos o tres triples enlaces. O sea, los triples enlaces que se necesiten. Pero pasa lo mismo, con solo un triple enlace que se forme en la molécula ya se considera como un alquino. Dice, los triples enlaces se forman al deshidrogenar dos átomos de carbono que ya están enlazados entre sí por un doble enlace. Dicho en otras palabras, pues se van a formar cuando les roben los hidrógenos. Entonces pasa lo mismo, para intentarse equilibrar, los electrones se empiezan a acumular pues al centro para mantener la estabilidad en la molécula. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces, de forma... Ay, espérame, voy a conectar la laptop, se va a descargar. De forma muy sencilla, acabamos de ver a los hidrocarburos, porque estos son las moléculas pues, más sencillas de la vida. Y son muy sencillas porque literal están compuestas solamente por carbonos e hidrógenos. Pero pues la estructura de la vida es un poquito más compleja, o sea, no es simplemente hidrocarburos, pero es la base para formar estructuras más complejas. Por eso es que lo vemos. Entonces, aquí les estoy planteando algo que se llaman grupos funcionales. Estos grupos funcionales son acomodos de átomos que se agregan a las cadenas de hidrocarburos y estas les van dando una función diferente. Por ejemplo, los alcoholes, como el alcohol del tequila, el alcohol etílico que utilizamos para desinfectar, etcétera, básicamente es un hidrocarburo y le agregamos un grupo funcional. Entonces, estos grupos funcionales, digamos que alteran a toda la molécula y le confieren una propiedad específica. Dice, un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Estos grupos funcionales determinan ciertas funciones o reacciones, ¿no? Dice, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico. Esto es porque estudiamos, aquí en bioquímica estudiamos a las moléculas en base a su cadena de carbono y su grupo funcional. Dice, muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. Entonces, pues no significa que... Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, dice, todas las demás moléculas orgánicas se forman mediante la unión de otros átomos o grupos de átomos al esqueleto hidrocarbonado. Esta primera frase, acabamos de ver los hidrocarburos, porque los hidrocarburos son moléculas muy sencillas y las proteínas, los carbohidratos, básicamente es un hidrocarburo y agregándole grupos funcionales. O sea, podemos formar un carbohidrato a partir de un hidrocarburo, simplemente le vamos agregando grupos funcionales. Entonces, estos grupos funcionales, como dice aquí, determinan la propiedad química de las moléculas. Estudiamos a los hidrocarburos como su forma más básica y le vamos agregando cositas a la cadena, lo que le va a ir nombrando si ya es una proteína, si se trata de un carbohidrato o de un lípido, ¿no?
Entonces dice, por ejemplo, los alcoholes se producen cuando los átomos de hidrógeno son reemplazados por grupos hidroxilos. Este es un grupo funcional, grupo hidroxilo, y está conformado por un OH, un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, aquí tenemos el metano. Entonces, ¿cómo convertir el metano, que es un gas, en un alcohol? El metano, siendo un gas a un líquido, fíjense cómo cambia toda la materia o cómo nosotros percibimos a esta materia simplemente cuando se le agrega un oxígeno. Se le agrega un oxígeno que es el grupo hidroxilo, que ahorita lo estamos comentando, y este metano pasa de ser un gas a un líquido con propiedades muy diferentes. ¿Se lo visualizan? Al mismo tiempo, la polaridad de esta molécula va a cambiar. Si queremos visualizar la carga negativa, iría de esta forma, concentrada un poquito al centro y en esta parte. Y la carga positiva cambiaría de esta forma. Entonces fíjense cómo se crean polos. Aquí también habría carga positiva. Cómo se crean polos. Y esta diferencia de polos también cambia tanto la función de la molécula como cómo la percibimos en la materia de nosotros. O sea, pasa de gas a líquido. ¿Se me explico? Con los grupos funcionales. Bueno. Y también pasa de llamarse metano, pues como se le agrega un grupo hidroxilo, pasa a llamarse metanol con L. Y la palabra anol pues, se refiere pues, a un alcohol. Entonces hay varios grupos funcionales. Y aquí les pongo una tabla. Les voy a poner una tareita nomás para que vayan relacionando cómo identificar a los grupos funcionales. Por ejemplo, el alcohol es OH, el aldehído es un carbono con un doble enlace de oxígeno y un hidrógeno, la acetona es un doble enlace con oxígeno, etc., ¿no? Y aquí, ¿cómo se nombran? Por ejemplo, en la familia de los alcoholes se le nombra grupo hidroxilo. El aldehído y la acetona sería un grupo carbonilo. El ácido, un grupo carboxílico. Las amino y la amida, grupo amino o amido. Tiol, éster, y alquenos, pues dobles enlaces. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí lo menciono como el significado, ¿no? Pero refiriéndose a la propiedad que le va a dar. Por ejemplo, los alcoholes en la cadena de carbohidrato genera una polaridad y por lo tanto lo hace hidrosoluble. Es decir, el metano no se puede combinar con el agua porque es insoluble debido a su polaridad de cargas. O sea, no tiene polaridad, no puede combinarse con el agua. Pero cuando se agrega un alcohol, cambia su polaridad, como lo vimos en la diapositiva anterior, y por lo tanto es hidrosoluble. Dice, forman enlaces de hidrógeno. Luego dice, en el caso de los aldehídos, también genera cargas polares y se encuentran en algunos azúcares. Los aldehídos, las cetonas, se encuentran en los azúcares. Es decir, que para transformar un hidrocarburo a un carbohidrato, le podemos agregar un grupo aldehído o un grupo cetona. Si queremos que nuestra molécula se convierta en un ácido, pues le agregamos un carboxilo. Y así de esta forma. Si se fijan también, aquí estamos observando una letra que la ponen como una R. R. Esta R significa que aquí va la cadena de carbono. O sea, aquí puede ir una cadena de carbono de 6 carbonos, de 7 carbonos, de 1 carbono, etcétera, ¿no? O sea, simplemente dice que la cadena de carbono va para acá y en este caso, pues para allá. Aquí, para acá, etcétera. También cambia el nombre, sí. O sea, pasa de ser un etano a un cetano, por ejemplo, o un cetanol, dependiendo de qué es lo que se le agregue, si se le cambia. ¿Alguna otra duda?
Profe, a lo de la R, también se le llama como radical o algo así, Sí, así se como le se le nombra. conoce. Ahí va la cadena radical, así es. Ah, ok. Fue Melanie y Brandon. Bueno, esto no se los voy a preguntar en el examen, estoy aquí, pero sí se los voy a comentar. Dice, para nombrar los grupos funcionales tienen un orden en el compuesto. O sea, si tenemos ¿qué les explico? Un carbono perdón, un hidrocarburo de 6 carbonos y se le van a agregar diferentes carbohidratos, perdón, diferentes grupos funcionales, digamos que se le agrega un alcohol, un éter y una amida. Entonces, para nombrarlo, digamos que si aquí está la amida en el último carbono y aquí tenemos un alcohol y aquí tenemos un éster, se tiene que nombrar primero la amida, porque está en el orden de preferencias primero, luego está alcohol y luego está el éter. O sea, las moléculas se nombran, se van nombrando y los carbonos pues se le van poniendo como numeritos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, etc. Eh, en mi clase de bioquímica la verdad es que yo no me enfoco tanto en estar nombrando o sea, en estar nombrando a los compuestos químicos. Simplemente se los platico como para que tengan como una idea de cómo es que se nombran las moléculas. Bueno, eh, esta parte de aquí, muy rapidito, porque está un poquito tedioso. Simplemente voy a destacar lo importante. Aquí en el caso, en estas siguientes diapositivas les voy a estar nombrando algunas características de los grupos funcionales. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes, pues vamos a ver el grupo hidroxilo, que es 1H, ¿no? Y simplemente nos habla de que si la sustitución tiene lugar, por ejemplo, en un hidrocarburo alifático, es decir, en uno abierto, se le llaman pues alcohol tal cual, ¿no? Y es el alcohol que nosotros vemos tanto en el tequila como, como el que utilizamos para, para desinfectar. Pero si es en moléculas que son cerradas o aromáticas o en ciclo, se les llaman fenoles. Entonces, pues una diferencia nomás. O sea que no es un mito que puedes desinfectar con el tequila. No es un mito. Entonces, fíjense, aquí tenemos un carbono un carbono, perdón, acuérdense que cuando es un carbono se llama met y aquí le ponemos la terminación anol o también se le conoce como alcohol metílico. Cuando son dos carbonos, acuérdense que es et y como tiene un grupo funcional OH se le llama etanol o alcohol etílico. Fíjense cómo esta molécula es circular o cíclica y pues le vamos a decir fenol. Y así es como se va nombrando. Aquí tenemos tres carbonos, se llaman propanol, pero si que ya queremos ser más específicos, aquí propa, refiriéndose a que son tres carbonos, y el anol nos ponen un 2, refiriéndose que el grupo hidroxilo, perdón, está en el carbono 2. Y luego aquí propa 1, 2, diol. El di se refiere a 2 y el ol pues refiriéndose a que hay dos grupos funcionales de tipo hidroxilo, que aquí lo estamos viendo, ¿no? Esto igual, se los repito, solamente se los comento porque si por ahí leen la terminación iol o diol o ven estos numeritos, sepan que se está refiriendo a dónde se está ubicando el grupo funcional. En el caso de los esteres, pues es un poquito de lo mismo. La diferencia aquí es que el grupo funcional pues va a cambiar y los esteres se encuentran en medio de la cadena de carbonos. Por eso vemos el grupo radical aquí y el grupo radical acá. Y dice que en los esteres un átomo de carbono enlaza dos radicales. Entonces fíjense aquí está el ester, cadena radical a la izquierda, perdón, a la derecha, cadena radical a la izquierda y a la derecha, y también lo podemos observar
por moléculas cíclicas. Pero la diferencia pues es que une la cadena cíclica con la otra cadena radical. Entonces pueden ser éteres, simétricos o asimétricos, aquí no importa. Y pasa lo mismo, se puede mencionar en qué parte de la cadena se encuentra. Por ejemplo, aquí dice metoxi, etano, etil, metil, eter. Está raro, ¿no? Pero el met refiriéndose que primero vamos a encontrar un carbono y luego el etano refiriéndose que vamos a encontrar pues el grupo éster, etil, metil, éter. Esta es otra forma de nombrarlo. Bueno, y generalmente los ésteres los vamos a encontrar como aromatizantes o disolventes de resinas. En veterinaria pues no es tanto, no hay un enfoque tan importante. Luego tenemos los aldehídos y las cetonas. Sí nos interesan porque se encuentran principalmente en carbohidratos, es decir, a las cadenas de carbonos pues les podemos agregar alguno de estos dos grupos y se convierte o se puede convertir pues en un carbohidrato. Aquí es igual, fíjense cómo tenemos un doble enlace de oxígeno en el caso de los aldehídos. Y en el caso de las cetonas también tenemos un carbono OH. La diferencia es que los aldehídos siempre van a estar en la cadena terminal, por eso vamos a ver un hidrógeno aquí, y las cetonas van a estar como en medio. Y pues la manera de nombrarlos pues es muy parecida. O sea, aquí nomás le agregan el anal, etanal, metanal, ciclopentanal, etc. Las cetonas pasa lo mismo, simplemente que va a estar en medio. O sea, fíjense cómo los aldehídos están en la cadena terminal. Bueno, aquí no se aprecia. Pero el caso es que los aldehídos están en la cadena terminal y las cetonas en medio. Los ácidos carboxílicos pues se van a encontrar, los ácidos se encuentran en gran parte de los alimentos. Y pues forman ácidos como tal, ¿no? Se utilizan en muchos. Y aquí vamos a ver al grupo carboxilo. Dice, bueno, todo eso no se los voy a preguntar. Lo que sí les voy a preguntar en el examen es que puedan ubicar a los grupos funcionales. Es decir, que si ven esta terminación NH2, que sepan que se trata de una amina. Que si encuentran una acetona, que sepan saber que se trata de una acetona. Y para eso les tengo un ejercicio en iVirtual. Uy. Cosorro. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser... Ay, se me cerró. Ahí está. ¿Qué es cosorro? Socorro. Ok, la tarea pues aquí la van a poder observar. Épale, no me carga esto. Según yo la tenía abierta, pero se me salió. Ok. Está aquí, se llama grupos funcionales, igual estamos en la primera unidad. Y es un examen, aquí dice examen, pero no es un examen. Nos pide que relacionen el grupo, la estructura y con el nombre. Entonces aquí están las opciones. Entonces hay que ubicar el alcohol. Entonces, ¿cuál de estos es el alcohol? Pues y ya se van para arriba y lo ponen aquí. Y, por ejemplo, la amida, pues qué grupo es, pues está fácil, el grupo amino. El tiol, pues hay que ubicarlo, cuál de estos es el tiol y así se van yendo. Esta misma información pues la tienen disponible en la presentación que yo les compartí. Entonces la verdad es que no está difícil, pero el examen, o en el examen les voy a poner pues algo así, ¿no? Entonces para que vayan ubicando. Y ya simplemente es para que vayan relacionándose un poquito con el alcohol, porque después les voy a decir afirma.
Después les voy a decir así como que, en el grupo carboxilo del- de la proteína, no sé, o sea, les voy a estar nombrando, por ejemplo, el grupo carboxilo, el grupo amino y así, y más o menos para que vayan ubicándolo, pues, qué es el grupo funcional, y ya después yo les voy a estar hablando sobre funciones aplicadas a bioquímica.